Recuerden que nos habíamos quedado viendo los circuitos en serie, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis. Un circuito en serie, les decía, es aquel que tiene un solo camino para que fluya la corriente. O sea, sus elementos están puestos así, más o menos. En este ejemplo voy a poner 4 resistencias. Está puestos así como en cascada, ¿verdad? Ustedes se fijan, el nodo de salida de un elemento es el nodo de entrada del otro. Entonces, en este circuito en serie, en este ejemplo que tengo aquí, miren, cada uno de estos es un nodo. Aquí tengo una fuente de voltaje de entrada ahí. Y tengo vamos a llamar a esta R1, R2, R3, R4. Si están más resistencias en serie, simplemente se ponen ahí, ¿verdad? Entonces, miren muchachos, para nombrar normalmente, uno nombra los voltajes de acuerdo a la secuencia en la que uno recorre la malla. Si yo la recorro en este sentido, entonces los voltajes en los elementos pasivos van a ser más menos, más menos, más menos, más menos. Si yo la recorro en sentido opuesto, entonces los voltajes van a ser más menos, más menos, más menos, más menos. Esos solo son valores referenciales. Nada más. Si algo en un sentido les queda positivo, en sentido opuesto les va a quedar negativo. Por ejemplo, en este caso, mi costumbre siempre, en la forma en la que yo trabajo, es recorrer la malla en sentido horario, ¿verdad? Esa es, digamos que es la costumbre que yo tengo. Ustedes pueden trabajar en sentido horario o en sentido antihorario. Con tal definan bien los signos, no hay ningún problema. Voy a definir que la corriente va a salir de la terminal positiva de mi elemento activo. Mi elemento activo es la fuente. Entonces voy a determinar que de su terminal positiva va a salir la corriente. Y voy a poner que por donde entra la corriente en mi elemento pasivo, allí voy a poner la terminal positiva de la resistencia, el voltaje en resistencia. Fíjense bien que es importante que distingan. Yo les digo que estoy poniendo la corriente saliendo de la terminal positiva de la fuente. Pero en el caso del elemento pasivo, pongo el terminal positivo por donde ésta entra. Así como se lo había explicado en la clase anterior, ¿no? Entonces, miren. Si la corriente sale aquí, entra a este elemento pasivo aquí, entonces pongo más menos, entra a este elemento pasivo aquí, ¿ve? Entonces, miren. Nuevamente, este es marco referencial. Esto no me garantiza que va a ser positiva, ¿verdad? El voltaje. Simple y sencillamente es donde lo escojo. Ahora, si el voltaje considerado más menos de esta forma es positivo, ahí sí. Todo va a ser, digamos que positivo, ¿verdad? En nuestro ejemplo lo vamos a ver así. Otra forma de verlo es evaluando por nodos. Imagínense que este nodo lo voy a llamar nodo A, nodo B, nodo C, nodo D y nodo F. Esa es otra forma de nomenclatura que uno tiene, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, miren, aquí está el voltaje de la fuente que tiene un valor B. Si yo lo considero el voltaje desde A hasta F, desde el nodo A al nodo F,
Es como que yo agarre el medidor y ponga la terminal positiva arriba y la terminal común abajo, miren. Porque estoy diciendo voltaje de A a F. En este caso, ese voltaje va a ser B. Pero si yo les dijera voltaje de F a A, es como que yo agarre la terminal positiva del medidor y la ponga abajo y la terminal común la ponga arriba. En este caso, voltaje de F a A es igual a menos B. En realidad, muchachos, ambos son el mismo voltaje, ¿verdad? Son exactamente el mismo. Si yo digo que de aquí a aquí vale B, entonces al revés vale menos B. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esa es otra forma de verlo. Ahora, así como los tengo puestos, considerando este recorrido, voy a llamar a este voltaje en la resistencia 1, voltaje 1, a este voltaje en la resistencia 2, voltaje 2, que respectivamente 3 y 4. Y voy a recorrer mi malla en sentido horario. Fíjense, voy a comenzar con el voltaje de la fuente y esta flecha de recorrido se topa la fuente por la terminal negativa. Entonces pongo menos B, porque está entrando ya por la terminal negativa. De ahí, más B1, más B2, más B3, más B4, va recorriendo, miren, más B1, más B2, más B3, más B4. Regreso a mi punto de partida, en ese momento lo igualo a 0. Eso, muchachos, es la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. La suma de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, viendo esta fórmula aquí, yo puedo despejar que el voltaje B es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4. ¿No? Si hay más voltajes en serie, pues solo se agregan ahí, ¿verdad? Ahora, muchachos, para ver un poquito más de aquí la explicación, voy a asumir que la corriente en cada resistencia o la corriente que entra a cada resistencia tiene un nombre diferente. Voy a decir, por ejemplo, que esta corriente es I1, que esta corriente es I2, que esta corriente es I3 y que esta corriente es I4. Es una suposición, ¿verdad? Después vamos a ver si eso no es correcto. Si yo asumo ya vamos a ver eso. Si yo asumo ahí eso, entonces yo voy a definir el voltaje en cada resistencia con la ley de Ohm. De esta forma, voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Voltaje 3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3 y voltaje 4 es igual a la corriente 4 por la resistencia 4. En realidad, muchachos, esto que estoy asumiendo ahí es correcto, ¿verdad? Eso no es incorrecto. Estoy aplicando la ley de Ohm y la ley de Ohm es correcta. Lo que vamos a encontrar ahora es ese valor de la corriente. Vamos a ver aquí. Eso significa que yo puedo definir el voltaje acá, así como lo tengo definido en la fórmula 1, como I1
por R1 más I2 por R2 más I3 por R3 más I4 por R4. Ya tengo definido la fórmula para encontrar, digamos, el voltaje total. Ahora, este es un flujo y este flujo no se desvía nunca de su recorrido. Lo que significa que ese flujo de corriente tiene que ser el, digamos, es el mismo para todos los elementos. Y esa es la característica principal de un circuito en serie. Si ustedes se fijan, la corriente que viene por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Es la misma cantidad, pues, no se desvía. Entonces, yo puedo también poner que I, una corriente I es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4. Miren. La corriente es la misma para todos los elementos. Eso porque es un circuito en serie, ¿verdad? Ahora, si la corriente es la misma en todos los elementos, entonces yo puedo sustituir estos valores de corriente acá y poner una sola. Y poner B es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3 más I por R4. Y seguimos cumpliendo la ley de Ohm, ¿verdad? Y aquí, como la corriente es la misma, voy a sacarla de factor común. Entonces es igual a I por R1 más R2 más R3, miren, más R4. Ahí tienen ustedes lo que es el voltaje y la corriente, ¿verdad? Cuando están en serie. Entonces, de esa fórmula puedo concluir dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que al ser la corriente la misma para todas las resistencias, en este caso todos los elementos que están en serie, porque a través de la fuente entrega la corriente que pide la suma de las resistencias. O sea, también la corriente tiene, la fuente tiene la misma corriente. Entonces, ¿cómo encuentro esa corriente? Esa corriente la puedo encontrar como voltaje entre la suma de las resistencias. Miren. O si ya conozco la corriente, ¿cómo encuentro el voltaje, verdad? Si están en serie, pues allá está puesto, ¿verdad? Es corriente por la suma de las resistencias. Entonces, cuando nosotros tenemos resistencias en serie, un circuito con resistencias en serie, nosotros decimos que podemos encontrar un circuito equivalente, que lo puedo interpretar al ver estas fórmulas y decir que la resistencia equivalente en serie la puedo representar como la suma de las resistencias que se encuentran en serie. Miren. O sea, viéndolo de esa forma, yo podría aquí hacer un equivalente y decir que este circuito lo voy a representar como un solo circuito o un circuito de una sola fuente y una sola resistencia equivalente. Miren, es otra forma de verlo, ¿va? Y la corriente que viene aquí es I.
Eso es lo que se conoce como resistencia equivalente en serie. Ahí tienen el circuito. Y lo tienen puesto de esa forma. Eso, muchachos, es un circuito en serie. Consultas hasta acá. No, ingeniero. Perfecto. Ahora, de esta fórmula, nosotros podemos concluir que mientras más resistencias en serie hayan, la corriente va a tener un valor más bajo, porque las resistencias van sumadas. Aquí, como la resistencia equivalente en serie es la suma de las resistencias, mientras más resistencias tenga, entonces la resistencia va a ser mayor. Y como la ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, si la resistencia se vuelve más grande, la corriente se vuelve más pequeña. Y es esa la forma que se tiene para controlar ciertos aspectos en algunos circuitos, ¿verdad? Imagínense viendo esta característica. Que yo tenga un circuito sencillo en el cual aquí tenga un dispositivo que absorbe energía y aquí tenga una resistencia variable. Miren. Aquí está una corriente. Y yo tengo una resistencia variable. Si ustedes se fijan, esto está en serie. Lo que significa que mi corriente, la corriente que va a circular a través de los dos elementos, sea cual sea este elemento, va a ser la misma para esta resistencia, para este elemento y para esta fuente de voltaje. Entonces, este sistema, este elemento que está aquí va a tener alguna resistencia interna. Entonces, como puede tener otros aspectos, pero también una resistencia interna, yo voy a decir que la corriente, una de las partes por lo menos va a ser voltaje sobre resistencia variable más resistencia interna, porque están puestos en serie. Si yo aumento el valor de la resistencia variable, la resistencia que está aquí abajo se vuelve más grande. Entonces la corriente se vuelve más pequeña. La corriente que circula a través de este elemento es menor. Si yo disminuyo el valor de mi resistencia variable, entonces esta resistencia es más pequeña. Por lo tanto, la corriente que circula aquí es mayor. Entonces, miren, esa puede ser una forma de controlar la entrada de corriente a un elemento, pues. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, cuando uno va a arrancar un motor, miren muchachos, eso lo van a ver más en máquinas, ¿verdad? Pero aquí se los menciono. Un motor es un dispositivo que cuando arranca, imagínense que ustedes tienen un dispositivo que está detenido aquí. En el momento del arranque tiene que vencer la inercia de ese elemento para que comience a girar. Entonces, en el momento del arranque, la inercia que va a vencer, la fuerza de torque que necesita es mayor porque el elemento está detenido. Pero una vez que ya comienza a girar, el torque que necesita para mantenerlo girando es menor porque ya está girando. Entonces, digamos,
la corriente que un motor absorbe en el momento que arranca es superior a la corriente que absorbe cuando ya está funcionando de manera normal. Entonces, normalmente uno arranca los motores con lo que se conoce con una corriente reducida. No solo está este elemento, hay otro elemento, no solo es una resistencia variable, también hay otro elemento que se llama capacitor, que no lo hemos visto, ¿verdad? Pero con esos dos elementos en serie, hacen una variación y hacen que el motor arranque a un valor menor para que el torque de arranque que necesite para moverse de la inercia sea menor que el que necesita regularmente. Por supuesto, arranca más lento, tarda un poco más en arrancar, pero el impacto que sufre, digamos, el dispositivo es menor. Entonces empieza a arrancar más lento y ya cuando está circulando, se va reduciendo esto hasta que al final ya queda con su voltaje normal o con su corriente normal, ¿verdad? Esa es una de las formas que se utiliza en lo que son los dispositivos en serie. Los primeros controladores, por ejemplo, de potencia lumínica utilizaban este tipo de circuito. Tengo lámparas que varían directamente con la intensidad que reciben. Entonces les pongo una resistencia variable. Varío la resistencia y entonces la corriente que llega a la lámpara es mayor o menor. Tiene más intensidad o menor intensidad. Eso, ahorita en la actualidad hay otro tipo de dispositivos, no solo es este, ¿verdad? Pero es una de las formas que funciona. ¿Se fijan? Miren. Ahora, ¿cómo? Ingeniero, Dígame. cuando hablamos de resistencia variable, ¿a qué se refiere? Es un dispositivo que varía su resistencia cuando ustedes mueven un botón. Mm, Existen dos tipos de resistencias variables comunes, la que se llama como reóstato y la que se conoce como potenciómetro. Funcionan diferente. O sea, el tipo de función es la misma, pero funcionan diferentes. Ok, Ingeniero, Dígame. yo por ejemplo en mi casa tengo una lámpara que cuando la toco aumenta la intensidad, si la vuelvo a tocar aumenta y si la vuelvo a tocar se apaga. No sé si Sí, funciona con eso esa es, tipo. o sea, lo que está haciendo ahí es que está parecido al, digamos, más o menos parecido, no igual, pero parecido al sensor que tienen las pantallas de los celulares, por ejemplo. Usted forma lo que se conoce como una reacción, ya sea de resistencia o de capacitancia, que forma el toque de la temperatura de su dedo con respecto a la pantalla, en este caso a la lámpara. Es como un sensor. Cuando usted la toca, está como activando un interruptor. Y sí, es algo parecido a esto. Solo que el interruptor, en este caso es su dedo que está tocando ahí, ese es un sensor. Varía los valores, ¿verdad? Hay unas que funcionan directamente variando la resistencia, hay otras que ponen una resistencia con un capacitor, son varias características. Como les digo, no es un solo sistema, hay varios sistemas, ¿verdad? Eso me recuerda a una consulta que me habían hecho también. Les iba a decir, cuando ustedes tienen las resistencias en serie, tienen un circuito en serie, como está puesto acá, la corriente circula por todos los elementos. Ahora, ¿qué sucede si uno de los elementos deja de funcionar? Deja de que circule la corriente a través de él. ¿Qué va a suceder en ese caso? Los demás van a dejar de funcionar. Exactamente, porque fíjense, al cortarse aquí el paso de corriente, deja de circular corriente aquí porque es la misma corriente, tiene un solo recorrido, un solo camino. Y así, muchachos, es como funcionan los interruptores en las instalaciones eléctricas. Un interruptor en una instalación eléctrica es un dispositivo que abre y cierra. Miren, puede abrir y cerrar. Y con el cual nosotros tenemos conectados algún dispositivo. El interruptor, si ustedes se fijan, se pone en serie con el dispositivo.
Si yo abro el interruptor, deja de circular corriente. Entonces el dispositivo se apaga. Si yo cierro el interruptor, circula corriente, el dispositivo se enciende. Esa es la utilización de un circuito en serie. Captan la idea ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Y así, alguien me hizo la pregunta sencilla sobre los arbolitos de Navidad, ¿verdad? Las luces de Navidad. Imagínense, les voy a hablar de los sistemas más sencillos, ¿verdad? Por supuesto, en la actualidad existen un montón de sistemas, pero el sistema más sencillo no se complica. Las luces de Navidad, pues están puestas, digamos, en serie. Varias secciones, no todas, sino que imagínense que están puestas aquí. En los foquitos más sencillos, tiene uno de los focos, que es el que se conoce como foco piloto. Los demás son más sencillos, pero el foco piloto tiene la característica que tiene un filamento sensible a la temperatura. Entonces está pegado así, ¿ves? Cuando circula la corriente, digamos, vamos a poner así, cuando circula la corriente y el filamento se calienta, se separa. Se vuelve a enfriar, se separa. Se vuelve a enfriar, se separa. Se vuelve a enfriar, se separa. Es lo más sencillo, muchachos. Esos son los más baratos, por decir así, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen uno de los pilotos que está separándose, conectándose, separándose, conectándose, separándose, conectándose. No solo se enciende e ilumina, sino que también funciona como un interruptor. Claro, cuando se separa, apaga todos los foquitos en su región. De ahí se vuelve a conectar, se vuelven a encender. Se separa, se vuelven a apagar. Se conecta, se vuelven a encender. Es un dispositivo que está aprovechando la conexión en serie. Como les digo, les estoy hablando de los dispositivos más sencillos. Hay otros que funcionan de forma diferente. Tienen directamente un interruptor con tiempo. Entonces uno es un interruptor con control timer, se llama. Ustedes lo ponen y se enciende o se apaga a la velocidad que ustedes le ponen, pues. Ya sea un intervalo lento, un intervalo rápido, pero igual está apagando una serie de focos en serie, valga la redundancia, ¿verdad? Se apaga y... Hay otros que tienen controladores que un solo controlador controla varios sets dentro del... Pero eso es dentro de los foquitos, eso es más... un poquito técnica, un poquito más avanzada, pero el mismo principio. Eso no varía, ¿verdad? Aprovecha lo de circuito en serie. No sé si a ustedes a estas alturas les ha tocado, ¿verdad? Normalmente uno fastidia menos a los hijos que como lo fastidiaban a uno, ¿verdad? Pero a mí me tocó, de lo que me tocaba cuando se aproximaban las fiestas navideñas, empezar a agarrar, a sacar de las cajas aquellas hileras de foquitos guardados todo el año, ¿verdad? Y empezar a probar cuáles estaban buenos. Y entonces empezar a ubicar cuál era el foco guía y quitar el foco guía y poner otro foco y ver cuáles encendían, cuáles apagaban y empezar a probar, porque este foco guía es el que me sirve para que estén apagando y encendiendo, pero con cualquiera de los foquitos que se queme, apaga la conexión. ¿A ustedes les ha tocado eso? Sí, ingeniero. ¿Verdad? Bien divertido, ¿va? Terminaba botando otras que no las encontraba. Exactamente. Por eso les digo, bien divertido. Y es lento el proceso, ¿va? Porque hay que estar probando. De repente tienen una extensión de 300 focos o de 500 focos y hay que estar probando cada foquito, ¿va? Para ver cuál es el que le está dando problemas. No, eso es... Y estarla desenredando, y a mí me tocó bastante con eso. Entonces, Sí.
Miren, muchachos, eso es lo que es la conexión en serie. Ahora, vamos a ver un ejemplo ya numérico. Otra cuestión, muchachos, es, recuerden, yo puedo representar un circuito en serie como un circuito equivalente con una sola resistencia. Pero esto es un circuito equivalente. Este es el circuito original. No confundan términos. Equivalente e igual no significan lo mismo. No son lo mismo. No vayan a confundir eso. Cuando a ustedes se les dice que algo es equivalente, significa que tienen representaciones que pueden ser usadas de forma equivalente. Pero no es lo mismo. Equivalente e igual no es lo mismo. Es un término con el cual tienden a confundirse bastante, ¿verdad? Imagínense que voy a tener aquí, voy a poner que R1 es igual a 2 ohmios, por ejemplo. R2 es igual a 4 ohmios. R3 es igual a 6 ohmios. R4 es igual a 8 ohmios. Y voy a poner que aquí tengo 12 voltios. Es más, le voy a poner 20 voltios mejor para que miremos. 20 voltios. Tengo un voltaje que puesto en esta forma, más o menos es positivo, por lo tanto la corriente va a salir de su terminal positiva y va a recorrer de esa forma. Viendo la fórmula que tengo aquí, digo yo, bueno, entonces la corriente que va a circular a través de todo el circuito va a ser el voltaje sobre la suma de las resistencias. Así como tengo la fórmula acá, entonces va a ser sobre 2 ohmios, Ingeniero. 4 ohmios. Dígame. Y si el voltaje fuera menos más, entonces la corriente saldría de abajo. La corriente saldría por la terminal positiva, pero fíjese bien, yo puedo trabajar incluso con esta misma fórmula. Lo único que la corriente me va a quedar negativa. Ya vamos a ver eso. Más 6 ohmios, más 8 ohmios. Es para que estén conscientes que la polaridad solo es una forma de ubicación, en realidad. Nos sirve para tener referencias. Pero la fórmula puede trabajar igual. El voltaje, perdón, voy a poner aquí. El voltaje decía que era 20 voltios, ¿verdad? En este caso, yo ya sé que la corriente me va a quedar positiva en este sentido. Entonces, 20 sobre 2 más 4 más 6 más 8, entonces sería 20 voltios sobre 2 más 4, 6 más 6, son 12 más 8, 20, ¿verdad? Entonces, miren. Eso es 1 amperio. Fíjese bien. Voy a hacer ahorita lo que usted me preguntó. Voy a invertir las polaridades acá de la fuente. Y le voy a dejar el mismo valor. Y no voy a cambiar las polaridades de los elementos pasivos. Las voy a dejar así, igual. Pero si usted se fija, hay un factor que cambia. Los de los elementos pasivos yo los puedo dejar así porque eso es referencial, pero el elemento activo no. Porque esto es real, esto así es, como yo tenga las polaridades. En este caso, en este recorrido, ahora estoy topando la fuente, miren, por su terminal positiva. Entonces, la fórmula sería B más B1, dejando los otros voltajes así de esa forma, más B3 más B4 igual a 0, miren. Porque este voltaje B de 20 voltios, cuando recorro, entro a él por la terminal positiva. Lo que significa que al despejar sería B igual a menos B1 menos B2 menos B3 menos B4. Porque dejé aquí los valores de los signos como los tenía, no los cambié. Solo se me varió el voltaje de la fuente. Entonces,
si yo hago todo ese recorrido, ahí va a haber un signo menos. Cuando yo despeje mi corriente, porque mi corriente siempre la voy a considerar en el mismo sentido, va a ser igual a menos B sobre R1 más R2 más R3 más R4. Miren. Si mantengo los mismos valores, en el siguiente caso, recuerden que este es otro caso, el que les estoy explicando, con menos más, no en el caso original. Esta fórmula que está aquí arriba es más menos. Entonces sería menos 20 voltios sobre 20 ohmios. O sea, sería igual a menos 1 amperio. La magnitud va a ser la misma porque los elementos son los mismos. Lo que varía fue el sentido del voltaje. Entonces, mira, me da el valor correcto de la corriente. Si la fórmula está bien trabajada, siempre queda bien, ¿verdad? Si yo considero el voltaje menos aquí arriba y más aquí abajo, positivo con esa polaridad, entonces la corriente considerada en este sentido va a ser negativa. Y ahí está. O sea que no importa, con tal lo trabaje bien, siempre le va a dar el valor correcto. Vaya pues muchachos, ahí tenemos eso ahí. Voy a borrar esto para seguir explicando cuando estamos. Cuando se acabe el enlace, muchachos, se vuelven a meter. Entonces decía, estábamos aquí originalmente considerando más o menos. Con ese dato me dio ahí esta corriente de 1 amperio. Ahora, hay otros datos que puedo encontrar, ¿verdad? Puedo encontrar los valores de cada uno de los voltajes, porque ya tengo la corriente. Como la corriente es la misma para todos los elementos, entonces puedo encontrar y decir, B1 es igual a I por R1, es igual a 1 amperio por 2 ohmios, es igual a 2 voltios, ¿verdad? Miren. Y así voy encontrando cada uno de los valores de voltaje. B2 es igual a I por R2, es igual a 1 amperio